a entrar en la predicación del día de hoy. Entramos ya en la recta final de la iglesia de Filadelfia y vamos a leerla. Para ello vamos al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículos del 7 al 13, o libro de la revelación. A mí me sale mejor decir el libro de la revelación porque es lo que significa. Es la revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia en los últimos tiempos. Si ya lo tenéis, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar, porque aunque aquí hay una serie de datos y cosas escritas para que el Señor siempre sea el que hable a nuestras vidas, porque yo creo que es lo que queremos, ¿verdad? No una charla, no un sermón, no un discurso, sino que sea el Espíritu Santo el que hable las palabras adecuadas para bendecir nuestras vidas. Señor, así es nuestro deseo, que tú nos abres a través de tu palabra, Señor, a través de datos históricos, a través de acontecimientos, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor. Sobre todo te pedimos que nos ayudes a ser hacedores, Señor, de tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, haga en nosotros esa obra preciosa que quiera hacer en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate en tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Sé tú el que nos hable, Señor, y recibe tú toda gloria, toda honra, todo honor, todo poder, toda pleitesía, porque solo tú, oh Dios, te lo mereces. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. En los versículos anteriores al día de hoy, versículos del 10 al 11, hay unas palabras que nos dicen que Jesús dice a su iglesia: retén firme lo que tienes. Retén firme lo que tienes. ¿Y qué es lo que tenemos? Al Señor en nuestras vidas, a la gracia que un día nos salvó y nos hizo ser hijos de Dios. Y Jesús dice que va a guardar a su pueblo, pero en ese guardar, en ese vivir, en ese peregrinar por la tierra, nosotros tenemos que estar al servicio de nuestro Dios, entregados a Él. Si hacemos una recopilación muy rápida de los mensajes que Dios ha dado a su iglesia, recordamos el primer mensaje a Éfeso: has perdido tu primer amor. Que Dios nos ayude a recuperar ese primer amor. Es como ese primer amor de cuando nos enamoramos y estamos tan pendientes de la persona de la cual nos hemos enamorado, queremos estar todo el rato a su lado, escuchándola, abrazándola si podemos. Que ese primer amor sea una realidad en nosotros como hijos de Dios. En la segunda iglesia, esa iglesia que es perseguida, señalada, maltratada, la iglesia de Esmirna, hermanos, no tengamos temor a perder. Porque muchas veces los hijos de Dios podemos pensar: voy a perder. Pero cuando tú pierdes y yo pierdo delante de Dios, es todo lo contrario, estamos ganando.
Muchas veces no queremos perder. Y a veces, cuando no queremos perder, en la permisividad de Dios, tenemos que pagar una serie de consecuencias por no haber perdido. Porque cuando perdemos, nuevamente os digo, ganamos siempre. Si perdemos delante de Dios, siempre estamos ganando. En esta iglesia de Esmirna, Dios no le reprocha nada. Que Dios nos ayude a ser como Esmirna, ¿verdad? Hermanos, tenemos que aprender a leer la Biblia, a estudiarla, para que nadie nos pueda poner tropiezo, ni hacer que nuestra mente divague, ni saber, porque muchas veces sí somos hijos de Dios, hemos experimentado la gracia de Dios, pero ¿sabemos lo que creemos? Porque nos puede venir alguien y nos puede hacer titubear, como a la iglesia de Pérgamo. Mira, el otro día, un dato curioso, me llamó un creyente. Yo no sé el tiempo que tú llevas como creyente, como hijo de Dios. Tiene más de 30 años en los caminos de Dios y me llamó por teléfono para hacerme una serie de preguntas acerca del sábado. Él estaba leyendo un libro que decía que, claro, que lo que Dios instauró era el sábado, el día de reposo. Y el sábado empieza a las 8 de la tarde del viernes y acaba a las 8 de la tarde del sábado. Claro, y que estábamos haciéndolo mal, porque nosotros celebramos el Día del Señor, el día de descanso, el domingo. Pero claro, a lo mejor tú piensas, este creyente que lleva tanto tiempo en los caminos del Señor, seguro que no ha leído la Biblia, o que la ha leído pocas veces, o que ora poco. ¿Sabes una cosa? Lee más de 5 capítulos diarios al día. Ora mucho más que yo y que a lo mejor que tú. Pero sabes, a este creyente de tanto tiempo le hace falta una cosa: el conocer la palabra de Dios en profundidad, el que le enseñen lo que la palabra de Dios verdaderamente dice. Por eso en las iglesias hay maestros, por eso hay seminarios, hay discipulados, porque por mucho más que tú leas la palabra de Dios, si no la entiendes, si no la comprendes, cualquier cosa te puede desviar, porque ese libro que estaba leyendo estaba apoyado por un montón de versículos bíblicos. Pero tú tienes que ver después la contrapartida de lo que en el Nuevo Testamento encontramos. La ley ha quedado atrás, ahora estamos bajo la gracia. Y en la gracia muchas cosas cambian. Hermanos, tenemos que aprender la Biblia, atesorarla en nuestra vida y sobre todo estudiarla para aprender, para que como Pérgamo no dejarnos influenciar por lo que muchas veces leemos, que muchas veces lo que leemos es basura, sinceramente es basura. Hay libros que están muy bien, pero todo eso tiene que estar contrarrestado verdaderamente a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, había un problema en la iglesia de Tiatira, esta es la cuarta que vimos, es que ésta toleraba el pecado en medio de la iglesia. Y la verdad es que cuando toleramos el pecado, muchas veces nos dejamos llevar y empezamos a ver las cosas que no agradan a Dios como si fueran normales. Hijos de Dios no podemos tolerar el pecado. Es algo que va contra la voluntad de Dios. En la quinta iglesia que vimos es el mensaje a la iglesia de Sardis. Y en este mensaje decía: tienes reputación de que vives, pero en verdad estás muerto. Hermanos, que Dios nos ayuda a no estar dormidos, porque eso es lo que simboliza el estar muertos, estar dormidos. Y cuando uno está dormido, fácilmente se deja llevar por el pecado, fácilmente se deja llevar por las cosas de este mundo, fácilmente se inclina ante cosas que no agradan a Dios. Y en esta iglesia, en la cual estamos viendo y acabando en este día de hoy, es una iglesia que permanece firme en la fe. Dios no tiene reproches tampoco para la iglesia de Filadelfia.
Y Jesús le da como dos incentivos, los cuales vamos a ver en esta mañana. En el mensaje a la iglesia de Filadelfia es un mensaje en el cual Dios dice que va a ser preservada de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y esto nos está hablando en dos maneras. Una manera literal, en la que esa iglesia fue preservada de ciertos momentos de prueba, de dificultad y tribulación, y en una manera escatológica, en la cual, al decir que va a venir una prueba sobre el mundo entero, nos habla de que la iglesia de Cristo va a ser una iglesia que va a ser preservada. Como en los días de Noé, la familia de Noé y él fueron preservados del diluvio que pasó, como fueron preservados los hijos de Israel cuando el ángel de la muerte pasó por las casas de aquellos que no estaban marcadas los dinteles con la sangre de ese cordero. Pero sabes, tú y yo estamos marcados con la sangre del Cordero de Dios. Y vamos a ser preservados y guardados de ese juicio que va a venir sobre la humanidad entera. Un segundo incentivo es que Dios quiere premiar la fidelidad de sus hijos. La fidelidad, eso que nos cuesta tanto muchas veces a ti y a mí guardar. Y podemos hacernos una pregunta: ¿amamos a Dios? ¿Amamos su venida? ¿Amamos que el Señor venga a llevarse a su iglesia en lo que se denomina el rapto de la iglesia? ¿Lo deseamos? Porque el Señor quiere que tú y yo deseemos el que marchemos con Él, que lo amemos tanto, que deseemos estar con Él, que no vemos las cosas tantas de este mundo, porque a este mundo es tan bonito, tan maravilloso, a pesar de los problemas y dificultades, hay tantas cosas hermosas, las cuales son lícitas de amar y de desear, pero que no se pueden interponer entre el amor de Dios y nosotros. Y el Señor quiere premiar esa fidelidad, y estuvimos viendo en el mensaje anterior que el Señor quería dar coronas a aquellos que son hijos de Dios, es decir, una serie de premios. Y hablamos de 5 coronas que vamos a nombrarlas rápidamente. Hay la corona incorruptible, que la encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, la corona de justicia, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, la corona de gloria o corona del regocijo o de los ganadores de almas, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 19 al 20, y 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. La corona de la vida la encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 12, y en el libro de Apocalipsis, en este mensaje a estas iglesias, capítulo 2, versículo 10. Quinta corona, la corona de gloria, la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Y sabes una cosa, ¿por qué el Señor nos está hablando de que quiere dar una corona? Porque Dios, como he dicho anteriormente, quiere probar la fidelidad de sus hijos. Dios quiere que deseemos las cosas suyas. Dios quiere que peleemos esa buena batalla que tenemos que pelear todos los días. Y lo que nos quiere decir es que ninguno tome tu corona. Es decir, que ninguno tome tu premio, que ninguno tome lo que yo te quiero dar. Claro, si a ti te da igual o a mí me da igual el tener una corona o no, queremos entrar en el cielo como por los pelos. No, de ninguna manera Dios desea esto para nosotros, sino lo que Dios desea es que demos lo mejor de nuestra vida para su servicio. Es como cuando uno va a estudiar y quiere verdaderamente sacar una buena nota. ¿Uno se puede conformar con un 4? No, es un insuficiente. Mi tiempo era un insuficiente. ¿Se puede conformar con un 5? Sí, se puede conformar con un 5, pero no está dando la excelencia de él. Y la verdad que la excelencia sería el 10, la máxima puntuación. Dios quiere que tú y yo saquemos el 10. A pesar de que seamos de los que nos gusta lo justito, porque no nos gusta mucho esforzarnos, porque no nos gusta mucho estudiar, porque no nos gusta mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere que eso cambie nuestra vida para que le demos lo mejor de nuestra vida a Él, para que ninguno tome tu corona.
Va a venir un día de juicio, como nunca antes lo ha habido sobre la humanidad entera. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para que cuando eso vaya a empezar, el Señor nos lleve delante de su presencia y nos diga: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor? Parafraseando este versículo, hermanos, para nosotros no va a haber un juicio de condenación como lo va a haber para la humanidad entera, pero sí va a haber un juicio de recompensas, y no nos puede dar igual el tener o no tener una recompensa. Y Dios, Jesús, está deseando darnos una corona. Mi pregunta es: ¿qué haremos con esa corona? ¿Tú te imaginas con una corona en el cielo? ¿La pasearemos con orgullo por el cielo? No. Yo creo que haremos lo que los 24 ancianos que nos dicen el libro de Apocalipsis hacen: ponerlas a los pies de Jesús, porque Él sí que se lo merece, porque Él nos ha salvado y nos ha rescatado. Lo encontramos en Apocalipsis 4, versículos 10 y 11. Dejadme que lo lea. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo nuestro Dios se merece esas coronas. No podemos quedarnos, es imposible, porque solo Él se las merece. Gloria a Dios. Fíjate, ahora vamos a intentar leer en lo que nos vamos a meter. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Yo, cuando era un joven, inexperto, que sabía poco de la Biblia, alguna vez yo pensaba, cuando leía esto, columna en el templo de mi Dios, es decir, ¿estaremos así? Firmes como un soldado inglés que no se mueve. Y yo pensaba: qué rollo. Si eso es así, qué rollo. Claro, era joven, no entendía, pero esto nos habla de personas que han vencido. Nos habla de que esos pilares, esas columnas, son honorables porque sostienen el templo o cualquier tipo de construcción. Mira, si tú miras los grandes templos de la historia, las grandes civilizaciones con sus grandes construcciones, ¿qué es lo que queda? Muchas de ellas, las columnas. Si vas a Egipto, quedan las columnas. Si vas a Grecia, quedan las columnas. Si vas a esta iglesia, a esta ciudad de Filadelfia, donde estaba la iglesia de Filadelfia, verás que quedan 2 columnas enormes. Todo ha desaparecido, pero solo quedan las columnas. Es decir, es un incentivo de parte de Dios para decir: no habrá nada que te aparte de mí. No habrá nada que te pueda tambalear, porque serás una columna delante de mi presencia y estarás por ahí por la eternidad. Y nada ni nadie podrá alterar este hecho de que estés delante de mi presencia. ¿Sabes una cosa? Todo esto lo entendían muy bien nuestros hermanos en Filadelfia, porque Filadelfia estaba dentro de lo que se llama una falla tectónica, es decir, un sitio donde habían terremotos pequeños. Hubieron un par de grandes terremotos que destruyeron totalmente esta ciudad, pero claro, cuando hay un terremoto, ¿qué es lo que haces? Ahora sabemos que nos tendríamos que poner debajo de una mesa, pero debajo de una mesa es una tontería, porque si te cae un pedrusco ahí te quedas chafado. Pero sí, debajo de los marcos de una puerta o debajo de una columna, así te puedes quedar, que no te va a pasar nada, no se va a hundir, se hundirá todo a tu alrededor, pero eso va a quedar estable. ¿Por qué? Porque lo sostienen los pilares. Caray,
Y en los marcos de las puertas hay dos pilares que sostienen, que previenen toda la fuerza que pueda venir de arriba hacia abajo. Caray, viviremos en un templo que jamás va a ser destruido. ¿Sabes? Incluso en el templo de Jerusalén fue 2 veces destruido. Y Jesús nos está haciendo una promesa. Nos está convirtiendo en creyentes que vamos a vencer, que vamos a ser pilares en el templo de Dios y nunca más saldremos de allí, sino que tendremos comunión con Dios por toda la eternidad. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Es decir, nos da una bienvenida al templo de Dios, al cielo. Vamos a formar parte de allí y nunca más vamos a salir de allí. Los creyentes de Filadelfia verdaderamente podían sentirse seguros. Pero mira, en el cielo o en el templo de Dios, la ciudad, la Nueva Jerusalén, hay una característica que me encanta y que quiero compartir con vosotros. Para ello la voy a leer en la versión lenguaje actual porque es mucho más comprensible y llega más a mi corazón. Y estoy seguro que va a llegar más a vuestro corazón. Fíjate, es una de las características de cuando estemos en el cielo de lo que nos va a pasar. Dice: y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, por lo que antes existía, ahora ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya todo está hecho, yo soy el principio y el fin. El que tenga sed, a cambio de nada, le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. A los que triunfen sobre dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo esto y serán mis hijos y yo seré su Dios. Yo no sé si te has dado cuenta, pero qué cosa más maravillosa será cuando lleguemos a la presencia de Dios. El dolor ya no va a existir, el sufrimiento, el llanto ya no estará, no habrán despedidas amargas, la muerte ya dejará de ser una realidad, no existirá. Todo por lo que hemos pasado, que nos ha causado dolor o enfermedad, habrá sido como un mal sueño que hemos tenido. Todo quedará en un pasado y solo nos quedará un futuro glorioso, sin nada de limitaciones humanas. Qué maravilla, ¿verdad? Todo quedará en un olvido, será algo perfecto que jamás volverá a ser alterado por el pecado. Yo no sé si entiendes lo que te estoy diciendo, pero esto es algo tremendo, es algo maravilloso. Sigue diciendo la palabra: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, o sea, sobre nosotros escribirá el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esta ciudad de Filadelfia cambió 3 veces de nombre y lo podemos entender, y esto también me recuerda a que la ciudad de donde es mi esposa, Alicante, también cambió 4 veces de nombre, ¿no? La llamaron Ácara, Leuca, Lucentum, y como hoy se llama Alicante. Y Dios quiere reflejar algo maravilloso a estos hermanos de Filadelfia que pueden comprender que tal vez nosotros no entendemos ciertas cosas, pero que ellos van a entender muy bien. Lo primero que van a entender muy bien es que sobre nosotros se escribirá el nombre de mi Dios. Caray, ¿es que vamos a tener un tatuaje? No lo sabemos.
No lo sé. Esto permite los tatuajes de ninguna manera, lo siento. La Biblia es muy clara en el libro de Éxodo. Pero lo que sí sabemos es lo que quiere decir Dios acerca de esto, porque esto nos habla de protección y de permanencia, como señal de que somos de Jesús para siempre. Así como el sumo sacerdote en el templo llevaba una tiara en la que llevaba el nombre de Dios, y esto daba prueba de que era posesión absoluta de Dios. Todos los vencedores de todos los tiempos llevaremos el nombre de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Es nuestra identidad, pertenecemos a Dios, no pertenecemos a este sistema político-social, no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a Satanás, pertenecemos a Dios. Qué maravilla tan grande. El nombre de la ciudad de Dios también se escribirá sobre nosotros, la Nueva Jerusalén. Y esto es un recordatorio también para que recordemos de dónde somos, de dónde estamos, de cuál es nuestra ciudadanía, de cuál es tu ciudadanía. Y aunque Filadelfia era una ciudad tal vez poco importante comparada con todas las demás que hemos visto, era una iglesia que estaba siendo fiel. No era tan grande como otras iglesias que hemos visto, no era tan próspera, no tenían tantos instrumentos ni tanta influencia política. Era una iglesia pequeñita, pero era una iglesia fiel a Dios. Qué maravilla esto, ¿verdad? Que recordemos de dónde somos, de Dios, de Jesucristo. Y tenía este privilegio la iglesia de Filadelfia, que estaba escrita en los registros civiles del reino de los cielos. ¿Y tú y yo estamos inscritos en los registros civiles del reino de los cielos? Claro que sí, si hemos nacido de nuevo, ahí pertenecemos. Y aunque en esta tierra muchos se jactan, yo soy ciudadano americano, yo soy ciudadano inglés, yo soy ciudadano francés, yo soy ciudadano de donde sea, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso sí que vale la pena. Eso es todo lo que tú y yo podemos desear. Ojalá todos los que aquí estamos en esta mañana seamos ciudadanos del cielo. Y si alguno me escucha cuando esto se publique, ojalá que si no eres ciudadano del cielo, pronto llegues a ser ciudadano del cielo. Tercer cosa que se va a escribir sobre nosotros, el nombre nuevo de nuestro Señor Jesús, que solo Él conoce. ¿Sabes una cosa? Nosotros antes éramos mentirosos, adúlteros, ladrones, otros erais buenas personas, otros santurrones. Ahora tenemos una nueva identidad. Nuestro pasado ha quedado borrado, gloria a Dios. ¿Sabes? Y aunque pecamos todos los días, queda borrado de nuevo. Porque Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y ante eso solo podemos decir gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Porque te has fijado en un miserable como yo y me has dignado a ser un hijo tuyo que todavía sigo sin entender por qué te has fijado en mí. Y la verdad es que ese nombre escrito de nuestro Señor Jesús es nuestro pasaporte de entrada al cielo, ¿verdad? Un privilegio, el nombre de Jesús en nosotros. Esto nos habla de que nos une a Dios y de que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese nombre de nuestro Señor Jesús escrito, ese nombre nuevo escrito en nosotros, nos habla de que somos propiedad de Jesucristo, de que hemos sido salvados, restaurados, comprados por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Al igual que los esclavos se marcaban, al igual que un animal se marca, nosotros con alegría, con gozo y dicha enorme llevaremos el nombre de nuestro Señor sobre nosotros.
Mira, hay mucha gente que se esfuerza en pertenecer a un club social determinado o distinguido. En Estados Unidos hay muchos clubes sociales de este tipo, aquí en España también. Pero la Iglesia del Señor no tiene que ser un club social, tiene que ser hombres, mujeres, que vivan el Evangelio, que vivan la verdad, que vivan el mensaje de Jesús en nuestras vidas. Hermanos, no podemos dormirnos, no podemos perder ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Hijo de Dios, hermano mío, nunca olvides de quién somos y a quién pertenecemos. Nosotros somos del Señor. Y fíjate que aunque muchas veces el gobierno nos obliga a que cada iglesia tenga un nombre, y hay iglesias hoy en día que se jactan, yo soy la iglesia tal, la iglesia Pascual o Benjamín, o yo que sé cómo se quiera llamar. Ya sabéis que nosotros aquí en la iglesia tenemos un nombre, pero olvidémonos de nombres. Pertenecemos a Jesucristo. Es la iglesia aquí en Santa Perpetua, o en Barcelona, o en Viladecans, o en Gavà, que pertenece a Jesucristo. No nos sintamos orgullosos por un nombre, sintámonos orgullosos por ser de Jesucristo. Los nombres nos dividen, Jesús nos une. Somos del Señor. Y quiero acabar con un último versículo, el último versículo de este pasaje. Y lo voy a leer en la versión actual, porque os sigo diciendo que hay versiones que me hablan unas más que otras. Y dice así: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Amigo, hermano que estás aquí, ¿tienes oídos? Yo tengo dos. Por uno oigo más, por otro menos, pero me da igual. Pero tenemos oídos, ¿verdad? Pues oigamos lo que el Espíritu nos quiere decir a través de cada carta que estamos viendo a través de este tiempo. Vamos a acabar orando. Señor, muchas gracias, Señor, por ser tus hijos. Muchas gracias por pertenecer a tu Iglesia universal. Perdónanos, Señor, por tantos fracasos. Perdónanos por la desidia que muchas veces tenemos. Perdónanos, Señor, por perder lo que no tendríamos que perder. Y ayúdanos, Señor, a volver a los principios. Ayúdanos a volver a las sendas antiguas. Ayúdanos a volver a ti. Señor, toca nuestra mente y nuestra alma. Renuévalo, Señor. Y rompe, Señor, toda atadura, Señor, toda cadena, Señor, todo pensamiento que es hostil a ti, Señor. Renuévanos, Señor, con tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a amarte a ti por encima de todo. Ayúdanos a desear los dones, Señor. Ayúdanos a desear que tú nos regales el bautizo del Espíritu Santo, Señor, y el don del Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.